Para mí es de grato placer volver a estar con ustedes una vez más en este día, trayéndoles un mensaje más de la palabra del Señor a través de las Sagradas Escrituras y a través del conocimiento que Dios ha puesto en nuestros corazones por su gracia y por su amor. Así para nosotros es de grato placer saber que están con usted, están todos ustedes, con nosotros en un solo espíritu, invocando el nombre de Dios y a la vez teniendo el conocimiento de Dios para bien de nuestras vidas. Es de grato placer también presentar la palabra de nuestro Dios inspirada por el Espíritu Santo y traerla al conocimiento de nuestros corazones por su Espíritu. Así pues, vamos a estar dando lectura a ciertos puntos de la palabra. Teníamos el tema de lo que son pactos y alianzas. Y en este día vamos a continuar con un punto más de pactos y alianzas. Vemos pues la mano de Dios en todas estas cosas a través de la Sagrada Escritura, aconsejándonos, enseñándonos y diciéndonos todas las cosas que deberíamos de estar haciendo. Así pues, mirando el libro de lo que es este punto principal de este libro, que sería, vimos... permítame un segundo, creo que aquí estamos, espérame. Tenemos un punto que no lo dijimos anteriormente, ok. Dice, las estipulaciones del código pactual son totalmente distintas en su contenido de lo que conocemos en lo que respecta a las estipulaciones contenidas en los tratados. La explicación de esto podría encontrarse en las circunstancias especiales y el fondo religioso distinto. Ahí nos habíamos quedado en ese punto. Al final del código del pacto se discierne y como una especie de epílogo su carácter de promisión, que nuevamente se hace referencia a la promesa concerniente a la tierra prometida. Estos fueron los puntos en los cuales estábamos viendo. El punto 5, el pacto davídico. Este pacto es mayormente de promisión. Estamos de acuerdo con diversos entendidos que sostienen que este pacto, vamos a verlo, este pacto tiene íntima relación con el pacto sinaítico y no se le debe considerar como un pacto nuevo, sino más bien como una ampliación del pacto sinaítico. Luego, aquí nos habíamos saltado esta parte y por eso vamos a entrar en el punto que sería la página 4, donde dice: el trono eterno de los descendientes de David tiene su paralelo en la promesa en forma de bendición en los tratados hititas para vasallos. Recordemos que todos estos pactos que Dios hizo con Abraham, con David y con Noé, y con todos ellos, también tienen mucho que ver con los pactos que los hombres hicieron sobre la tierra. Por eso menciona a los hititas de las tribus cananeas, cuando ellos iban y conquistaban un territorio, los vasallos, porque venían a ser vasallos aquellas personas. Si aquel vasallo era fiel, entonces le permitían los reinos seguir gobernando como heredad en su familia. También el siervo o el hijo del rey, mejor dicho, él era el que subía al trono de su padre y por lo tanto se le podía llamar señor y también se le podía llamar siervo o hijo del rey. En este caso, cuando hablamos de hititas y de vasallos, estamos hablando de las conquistas de un pueblo hacia otro pueblo que quedan bajo la protección o bajo el gobierno del que lo conquistó y se hace un vasallo. A saber, dice, que los hijos fieles del vasallo reinarían eternamente sobre su trono debido a la confianza. El pacto davídico como se evidencia en Salmo 2 y 102 de la palabra de Dios. Vamos a ver el Salmo 2 que nos está diciendo. Vámonos ahorita mismo. Dice: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
se levantarán los reyes de la tierra, dice, no es una question mark, solamente al principio, dice el 2, se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso quiere decir que se levantarían reinos, países de sobre la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Consultarán contra Jesucristo y consultarán contra su pueblo Israel. Entonces es cuando nosotros vamos a ver en el futuro la batalla de Armagedón, cuando se juntarán todos ellos. Pero también dice que se juntaron en el tiempo pasado, cuando vivía Moisés y cuando vivía Josué. Fue cuando también se levantaron los pueblos cananeos y fueron a pelear contra Israel cuando Dios lo había sacado de Egipto. El 110 dice así, este es un salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová le dijo a mi Señor, dice David. ¿A quién le dijo Jehová, el Señor? Al Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra. O sea que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y dice, hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. ¿Quiénes son todos estos? Todos aquellos que se rebelan contra Cristo y que se rebelan también contra todo lo que Dios dijo en su palabra, y también aquellos que viven en cualquier país del mundo, aún dentro de Israel, y que se han rebelado por generaciones, que se siguen rebelando hasta el día de hoy contra nuestro Señor Jesucristo. Así pues, dice, Jehová enviará desde Sión, que sería Israel, la vara de tu poder, dice, domina en medio de tus enemigos. Dice el 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. O sea, dice que desde Sión saldrá la ley para todas las naciones y desde ahí gobernará Jesucristo y el dominio de él será sobre todas las naciones y el pueblo mismo de Israel se le ofrecerá en el día de tu poder. Se ofrecerán para servir o para adorar a Dios, para ser sus siervos del Señor Jesucristo, todos los descendientes de las 12 tribus de Israel. Dice, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él era un joven. Así pues, dice, el rocío de tu juventud, desde el seno de la aurora. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fue el que le llevó pan y agua a Abraham cuando venía de la guerra, cuando fue a pelear contra los cananeos que se llevaron a Lot preso y se llevaron sus gentes y sus ganados. Dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Que dice, el Señor está a tu diestra. ¿Quién es? El Señor Jesucristo está a la diestra. Dice, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. O sea que esto es para un tiempo futuro, porque el Señor Jesucristo no vivía en ese tiempo cuando le tocó a Abraham ir a pelear contra los cananeos, cuando fue Moisés y cuando fue Josué a pelear contra ellos. Recordemos que llevamos una secuencia de enseñanzas mirando los pueblos cananeos de la descendencia de Cam y primero de la descendencia de Caín. Y hemos estado viendo profecías concernientes a todo lo que se desarrollará en la tierra en el futuro del tiempo, que ya lo estamos viviendo hoy.
porque ciertamente las naciones se preparan para ir a pelear contra Israel y el mundo se convulsionará de violencia, tanto que los hombres se van a horrorizar. Pero el punto que tenemos hoy es el pacto y las alianzas. O sea que Dios pactó con todos estos hombres de Dios, porque Dios miró que en ellos podía poner la promesa para hacer de Israel una nación que fuera para el mundo entero la luz para las naciones. Pero conforme se ha ido desarrollando la historia y el reloj del tiempo, miramos pues que sí, ciertamente Israel es el pueblo de Dios, pero también hemos visto por generaciones de centurias la rebelión que han hecho ellos desde el día que salieron de Egipto. Desde ese día dice que al tercer día ya empezaron a murmurar porque les faltó agua en el desierto. Podemos decir que tuvieron razón, porque es terrible no tener agua y luego estar en un desierto. Pero Dios les mandó agua, le dijo a Moisés que pusiera un árbol en el agua y que se iban a hacer las aguas dulces. Eso quiere decir que si estaban en el desierto, las aguas eran saladas. Así pues, entonces continuemos con el punto. Dice, el punto, estábamos en el Salmo 2 y 110, ejerció profunda influencia en las expectativas posteriores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El B1 o el BI dice el pacto en el Nuevo Testamento alrededor del año 600 antes de Cristo. Hubo una gran renovación del interés en el pacto. Por ejemplo, en Jeremías, la influencia del concepto del pacto también se hizo sentir vigorosamente durante el periodo intertestamentario, como lo han demostrado los escritores Cabalcer y Haubert. La secta de Qumran puede considerarse como una comunidad pactual y sería de esperar que se diese lo mismo en el caso del Nuevo Testamento. Aquí la palabra pacto, que es diateke en el griego y berit en el hebreo, se utiliza en la íntima conexión con la cena del Señor. Veríamos Marcos 14, 22, 25 y Primera de Corintios. Vamos a ir a Marcos para estar viendo esta cita bíblica que nos está diciendo de la palabra de Dios acerca de lo que es la cena del Señor. Vamos a ver, 14, 22, aquí lo tenemos ya. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Nos lleva el libro de Marcos, discípulo del Señor Jesucristo, nos lleva a esta cita bíblica porque cuando estamos hablando de pactos, estamos hablando de los sacrificios de que se hacían en el Antiguo Testamento, que mataban animales en la presencia de Dios para pactar paz con Dios. Entonces dice que aquellos pactos se envejecieron y ciertamente tenían la esperanza de una posterior redención que sería a través de nuestro Señor Jesucristo como Cordero Pascual. Entonces, la sombra de la historia, la sombra de los pactos, se hizo tangible, se hizo visible en la persona del Señor Jesucristo. Lo que al principio fue sacrificio de animales para ir
a tener paz con Dios en su santuario, vino a hacer lo que se llamó el pacto de la descendencia davídica a través del Señor Jesucristo. Ahora bien, dice que se mataban corderos o machos cabríos. Isaías dice un punto controversial de la palabra, porque dice Isaías, fíjese bien lo que dice Isaías, cuando dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Bueno, este es un punto. Y luego el 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Ahora fíjese, vamos a ir viendo este punto hasta llegar al punto de cómo dice el profeta Isaías, cómo Dios estaba cansado de toda la hipocresía del pueblo cuando hacía los sacrificios. Dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. El profeta Isaías, enardecido bajo la dirección de Dios, empieza a decirles a los israelitas que dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Sin embargo, Israel, que le ha sido dado la ley por ángeles y por el mismo Dios de los cielos, hablando cara a cara a Moisés en el monte Sinaí, en el pacto de allá del monte Sinaí, dice que todavía se rebelaban contra Dios. Estamos hablando alrededor de 2700 años a nuestra era, porque ahí lo está diciendo bien claramente. Dice 600 años antes de Jesucristo. Entonces por eso estamos tocando a Isaías. Les está diciendo: pueblo cargado de maldad, gente pecadora, y todavía le dice pueblo de Sodoma y pueblo de Gomorra. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Estos eran los animales que se utilizaban para el sacrificio, para honrar a Dios en aquel tiempo de la ley. Dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes,
vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las